después de que nosotros definimos quiénes somos y a dónde vamos y decimos, yo quiero ser profesional en ingeniería industrial, yo quiero marcar una huella y salir a recorrer el mundo, yo quiero crear mi propia empresa, el universo de una forma u otra les responde de esta manera. No, no crean ustedes que la cosa es tan sencilla. No se basta o no basta, no nos basta simplemente con formular o con definir nuestra voluntad. Al fin y al cabo, toda la etapa filosófica se basa en definir la voluntad de la organización entre lo que somos y a dónde queremos llegar. Pero nosotros no estamos solos en el universo y dependemos de otras fuerzas en el universo que de una forma u otra van a afectar nuestra dinámica. Para esto entonces aparece o se genera o se desarrolla la etapa analítica. La etapa analítica donde nosotros a partir de un diagnóstico, bueno, una cosa importante, una cosa que me faltó acá, después de esto, quiénes somos y a dónde vamos, definimos principios y valores, definimos políticas. Una cosa importante es que nosotros a partir de esa visión con B, con V, esa visión que nosotros tenemos del futuro, nosotros definimos los objetivos. La forma como definimos los objetivos es lo que vamos a ver nosotros en nuestra clase asincrónica el próximo miércoles. El próximo miércoles vamos a ver de qué manera se definen los objetivos en relación con la visión que nosotros hemos formulado. Cuando ya nosotros hemos terminado de hacer todo ese proceso y el universo nos ha dicho, no, mi cielo, aquí tú me haces el favor y te quedas quieto y no crees que va a ser simplemente porque dijiste que vas a ser un profesional de ingeniería industrial, no señor, viene la tesis. Dijiste que quieres ver el mundo, no señora, aparece el coronavirus y no puedes salir de tu casa. O dijiste que quieres crear tu propia empresa y aparece la Diana y te dice, no, mi ciela, eso no es tan fácil como tú lo estás pensando. Aparece el entorno, aparece una serie de condiciones, ya que la empresa no está sola en el universo. Por eso en la etapa analítica nosotros analizamos cuáles son esas condiciones que nos afectan positiva o negativamente. Con esas condiciones ya analizadas e identificadas, formulamos estrategias que nos permitan cumplir o alcanzar los objetivos que nos llevan a cumplir la visión. Esa es la relación. Entonces yo voy a hacer un diagnóstico de condiciones internas, lo que pasa dentro de mí, lo que tengo yo. Por ejemplo, muchos de ustedes dijeron, yo quiero ser profesional, pero yo quiero ser profesional, pero la verdad es que yo no quiero ir a clase o no me gusta ir a clases, entonces ser profesional es difícil. Quiero ser profesional, pero la verdad es que no sé escribir. Quiero ser profesional y para hacerlo, yo lo que soy es un copión y yo me copio todas las tareas de Wikipedia y entonces aparece un profe que descubre que sus tareas son copiadas de Wikipedia y hasta echados de la universidad pueden terminar ustedes. Condiciones internas, cosas propias de la persona. Si yo quiero ver el mundo, por ejemplo, vamos a hablar in extremis acá. Laura nos dice, es que yo quiero ver el mundo y luego llega a la universidad y dice, pero eres pobre. Esa es una condición interna. No tengo dinero para salir a ver el mundo. Una condición interna, por ejemplo, cuando Carla nos dice que quiere crear la propia empresa y entonces, no sé, vamos a ponerle también una condición extrema, pero no eres buena generando ideas o no eres buena para vender. Entonces, fíjense que este tipo de cosas, particularmente con cosas propias, pueden afectar que yo cumpla la visión que yo dije, de una manera u otra. Y al mismo tiempo, condiciones externas, como les decíamos. Está la tesis, por ejemplo, bueno, ya ustedes pasaron todos por las clases de logística, simulación, todo eso. Esas son condiciones externas al final. Entonces, logística 1, logística 2, logística 3, simulación 1, simulación 2, simulación 3, simulación en la casa, luego simulación 4. Así, por ejemplo, esas son condiciones externas que pueden afectar que nosotros alcancemos la visión. Y por otro punto, entonces, después de que nosotros analizamos esas condiciones, es que podemos formular estrategias. Fíjense que la clase es planeación estratégica, básicamente se basa en identificar un futuro y formular estrategias. Pero para poder llegar al punto de formular estrategias, nosotros tenemos que haber pasado por todos los pasos anteriormente. Entonces, de esa manera. En nuestro análisis interno,
Bueno, este método es el método más tradicional que existe y de todas formas sigue siendo un método poderoso. Ese diagnóstico, la mayoría de ustedes lo conocen, bueno, ahí aparece como FODA y a mí me gusta llamarlo TOFA porque así me lo enseñaron desde el principio y alguno de ustedes le quiere poner el nombre en inglés, entonces le va a poner SWOT para que suene más chévere, para tener más engagement con los clientes y todo lo demás. Ese diagnóstico lo vamos a hacer, nosotros lo vamos a aprender y lo vamos a desarrollar acá a partir del modelo del análisis DOFA. Un análisis o un diagnóstico de condiciones internas donde nosotros evaluamos debilidades y fortalezas, elementos que son netamente internos, debilidades y fortalezas de las organizaciones. Y analizamos elementos externos, acá, con las oportunidades y las amenazas. ¿Qué he descubierto yo? Que tradicionalmente cuando llegan a hacer un DOFA en cualquier lado, lo que han aprendido las personas es que hay que juntar a la gente y decirle qué es bueno y qué es malo, qué es lo que bueno que viene de afuera y lo malo que viene de afuera. Vamos a hacerlo analíticamente usando un método o usando unos métodos, que es lo que vamos a ver nosotros acá. Entonces, en el análisis interno vamos a tener unas herramientas de trabajo. Una herramienta importante para calificar los factores internos, que son debilidades y fortalezas, es la matriz EFI, esta que aparece acá. Matriz EFI, una matriz de evaluación de factores internos. Con esta matriz EFI nosotros podemos evaluar cuantitativamente como si fuéramos ingenieros, metiéndole numeritos a todo y haciendo todo un proceso como de, por ejemplo, programación para la toma de decisiones. Nosotros definimos al final cuáles son los factores internos que son importantes, porque la lista de factores internos que nos va a salir con las herramientas que nosotros estamos analizando van a ser muchos. Pero para poder calificarlos tenemos que identificarlos. Ahora, ¿cómo identificamos nosotros los factores internos en términos de debilidades y en términos de fortalezas? Hay dos herramientas que a mí me gusta que se apliquen en este proceso. La primera de ellas es el modelo de cadena de valor de Porter. Ese dibujito que ustedes ven ahí. Son unas actividades primarias, que son 5 actividades primarias y 4 actividades de soporte que son la base de todo el proceso productivo de una organización. Entonces, la logística de entrada, por ejemplo, que se refiere a cómo yo hago el aprovisionamiento de materias primas. Entonces, una empresa puede tener una fortaleza porque el aprovisionamiento de materias primas lo hace con un proveedor que trae la materia prima lista hasta la puerta de la empresa. Y eso es una fortaleza. Pero hay otras empresas que tienen una debilidad y es que el proveedor no entrega las materias primas a tiempo, entonces las materias primas no siempre están disponibles. Ojo, tengan cuidado, el proveedor es externo y hace parte de los factores externos, que son amenazas y oportunidades, pero que yo tenga una negociación o que yo no sea capaz de conseguir un proveedor que me garantice que mi materia prima me llegue a tiempo es una debilidad. Entonces tenemos que tener claridad. La logística de entrada en el modelo de valor se refiere precisamente a eso. ¿Cómo hago yo como empresa, para que las materias primas, los insumos y los recursos que yo necesito para producir me lleguen a mi organización? Entonces, yo voy a tener en mi logística de entrada unos aspectos positivos y voy a tener unos aspectos negativos. Los aspectos positivos son fortalezas, son cosas en las cuales yo soy fuerte. Los aspectos negativos son definitivamente debilidades. Luego de la logística de entrada, ya yo tengo la materia prima lista disponible, yo voy a realizar unas operaciones preliminares de selección, luego unas operaciones de transformación, unas operaciones de empacado, clasificación, control de calidad. Yo tengo mi proceso productivo
Y yo en mi proceso productivo tengo, por ejemplo, una fortaleza, y es que mi proceso productivo está estandarizado y yo sé en qué momento, digamos, tengo un sistema de información que me permite saber en qué momento y en qué etapa se encuentra cada eh, unidad de materia prima dentro del proceso productivo. Al mismo tiempo, yo en mis operaciones puedo tener un desorden productivo completo y entonces, de alguna manera, en mis operaciones, mi proceso productivo, yo tengo pérdidas de materia prima porque no tengo un desorden, tengo pérdidas de materia prima, tengo pérdidas de tiempo, tengo pérdidas de una cantidad de cosas porque yo no estoy midiendo ni controlando. Entonces, son debilidades o son fortalezas. La logística de salida, que es nuestra tercera actividad primaria importante, la logística de salida, se refiere a cómo yo, después de que he terminado el producto en mi planta, lo saco para afuera, lo saco al mercado. Puede ser de muchas maneras posibles también. Entonces, aquí lo que tenemos que combinar es que ustedes como ingenieros industriales, por ejemplo, logística de entrada y logística de salida, la aprendieron, la repitieron o la van a aprender y la van a repetir cuando den logística. Operaciones en investigación de operaciones y en ingeniería de operaciones, por ejemplo, también en ingeniería de métodos y tiempos. Todo eso que ustedes han aprendido les permite entender todas esas actividades primarias y de soporte. Entonces la logística de salida es como yo lo saco. Yo tengo camiones propios y yo puedo sacarlos a cualquier hora. O yo tengo unos camiones alquilados y entonces me toca sacar los productos terminados solamente cada cierto tiempo y a veces no tengo capacidad para sacarlos todos. O mis costos de transporte del producto terminado son muy altos por la naturaleza de mi producto, por ejemplo, los productos a granel. De alguna forma, todos estos elementos que nosotros estamos viendo, espérense un momento que algunos de sus compañeros están escribiendo por acá por interno. De alguna forma, todos esos elementos que nosotros estamos viendo en esa dinámica, todos esos elementos, recuerden que tenemos que mirarlos como elementos positivos que me dan valor agregado. Ahora, una cosa, sí, una cosa importante. Los elementos positivos, las fortalezas, me dan valor agregado. Si yo tengo tecnología de punta, pero todos mis competidores tienen la misma tecnología que yo, por cualquier cosa que estemos hablando. Por ejemplo, las empresas que venden a través de Instagram o, por ejemplo, algunos restaurantes o algo. Si todos tienen la misma tecnología que yo tengo, al final yo no estoy teniendo ninguna fortaleza. Y es importante, digamos, de alguna forma entenderlo también así. No es ninguna fortaleza que yo diga tengo tecnología de punta cuando todos mis competidores también tienen tecnología de punta. Entonces, las fortalezas también son elementos de valor agregado que yo tengo por encima de mis competidores. Logística de entrada, operaciones y logística de salida son actividades primarias relacionadas con el proceso de producción. Luego sigue marketing y ventas. Entonces, ¿cómo estoy yo en términos de marketing y en términos de ventas? Yo tengo una fuerza de ventas comprometida, por ejemplo. Tengo una fuerza de ventas grande. O, por ejemplo, y como ha habido muchos casos, mi empresa tiene una fuerza de ventas comprometida, pero no tienen experiencia en la venta de mi producto. Y entonces, Carla y otros de ustedes que de pronto vieron emprendimiento conmigo y leíamos, por ejemplo, el caso de Scootmart. Scootmart era una empresa que vendía productos funerarios y entonces Scootmart había contratado vendedoras que nunca habían vendido productos funerarios, sino que habían vendido otro tipo de cosas. Y estas vendedoras entonces, al final lo que les interesaba era hacer la venta y no conocían el producto y eso generó problemas con los clientes porque no le enseñaban al cliente de una forma u otra a utilizar el producto de la manera en que el producto debía ser utilizado. Y eso es una falla y es una debilidad. Al mismo tiempo, todo mi personal de ventas está formado, capacitado. Ojo, esto es un diagnóstico.
Un diagnóstico no es que uno va donde el doctor y uno le dice, doctor, me duele, y el doctor le dice, le voy a mandar estos exámenes, pero si salen mal, arreglamos los numeritos para que para que parezca que usted está bien. Un diagnóstico es para saber en qué estamos bien y en qué estamos mal. Y por eso los diagnósticos deben ser lo más veraces posibles también en este sentido. Y como todas las empresas, yo lo produzco en mi logística de entrada, operaciones y salida, yo lo vendo en mis procesos de marketing y ventas, y Porter nos dice también que es importante el servicio. El servicio que no se refiere a la parte de ventas, cuando a ti te atienden bonito y te prometen una cosa y la otra, sino también el servicio postventa, mantenimiento, acompañamiento, saber cómo está el cliente, si lo está usando bien, si le está cayendo bien, si tiene dudas, si tiene problemas, todo este tipo de cosas. Entonces, yo me comprometo con esas actividades primarias que tienen que ver con la transformación y la venta de mi producto, pero también en la cadena de valor de Porter tenemos unas actividades de soporte. Entonces, las actividades primarias son las que de una forma u otra se relacionan con el producto y el cliente y están directamente relacionadas con él. Pero también tengo unas actividades de soporte que a mí me permiten que yo pueda producir de la mejor manera posible. El punto clave con esta cadena de valor es que todas estas actividades tienen, digamos, de alguna manera los mismos niveles de importancia e influencia y tienen o son equiparables dentro de la organización. Otro error que a veces cometemos en las organizaciones, que es pensar que hay áreas más importantes que otras. Primera actividad de soporte importante, la actividad de compras. El proceso de negociación con los proveedores es un proceso muy importante. Y nosotros tendríamos la tendencia de pensar, por ejemplo, que la corrupción es algo que se da en el sector público y casi siempre que hablamos de corrupción hablamos del sector público, pero hay estudios que han demostrado que hasta el 70% de las empresas privadas han estado vinculadas o tolerantes con actos de corrupción. Y la zona de la empresa que está más expuesta a la corrupción es la zona de compras. Al fin y al cabo, entonces al jefe de compras muchas veces lo tientan y le dicen, llega un proveedor y le dice, uy, mano, pero usted con ese teléfono tan feo y tan viejo, no, 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 así no nos podemos comunicar. Venga, tenga, yo le regalo este iPhone 12 para que nos comuniquemos bien. Eso lo he visto que pasa, bueno, no con el iPhone 12 porque no fue en esa época, pero eso pasa en las áreas de compras. Llega el proveedor y no te dice, te regalo esto si tú me compras. No, llega el proveedor y te dice, no, es que no nos podemos comunicar bien, entonces para que nos comuniquemos, tenga este iPhone 12, tenga esto otro, y es la zona donde más sensible o sensibilidad y exposición a la corrupción hay en las empresas. Entonces, fíjense que es una zona donde debemos tener más fortalezas que debilidades, pero en algunos casos debemos evaluar realmente si existen esas fortalezas y esas debilidades. Al fin y al cabo, compras es quien decide a qué proveedor comprarle, compras es quien hace la negociación con los proveedores y saca la mejor ventaja posible para la organización o se deja fregar por el proveedor de alguna manera también. Compras es un proceso neurálgico para yo poder hacer esa producción. Para Porter, otra actividad clave en la cadena de valor es el desarrollo de tecnología, las actividades de investigación y desarrollo. No se trata solamente de que las empresas tengan un área formal de investigación y desarrollo, por ejemplo. Se trata de que las empresas tengan por lo menos una función que les permita tomar decisiones en términos de lo que significa la investigación y desarrollo, cómo innovamos en productos, cómo hacemos cambios en los procesos, cómo definimos si tenemos la mejor tecnología posible, cómo podemos darle valor agregado a un producto a partir de sus usos, a partir de sus características, a partir de sus materiales y todo lo demás. Si una empresa está dedicada enteramente a producir sin actividad de investigación y desarrollo, tiene un proceso productivo cojo de alguna manera. Investigación y desarrollo e innovación, como ustedes lo habrán visto en gestión tecnológica o como lo verán en gestión tecnológica, no se refiere solamente a, digamos,
a generar nuevos productos y nuevos procesos antes que los competidores. Los procesos de adaptación de tecnología y digamos, una estrategia de seguidor, de estar pendiente que saca mi competidor y yo poder sacarlo al mismo tiempo, también es una actividad de investigación y desarrollo. Luego en estas actividades de soporte tenemos también la gestión de recursos humanos. Fíjense, por ejemplo, toda la cantidad de cosas que están pasando en este tiempo. Empresas que siguieron trabajando y vendiendo y produciendo al mismo ritmo durante la pandemia, tomaron la decisión de decirle al gobierno que estaban en crisis y que le iban a pagar a sus empleados el 75%, el 50% o el 25% del salario. Recuerden, cuando salen a la industria, se olvidan de la teoría. La teoría nos dice que empleados felices, empleados contentos, son empleados más productivos y nos ayudan a que nuestra empresa sea más competitiva. Pero vámonos más allá atrás en la teoría y recuerden lo que nos decían Taylor y Fayol, que necesitamos poner a la persona correcta en el puesto correcto. Entonces necesitamos hacer una gestión de recursos humanos. Últimamente hay una moda de las empresas en que la gestión del recurso humano la están tercerizando, porque hay que tercerizar todo para que nos salga más barato. Y de alguna manera, un tercero escogiendo el personal que va a venir a producir para nosotros, no creo que nos esté dando las mejores opciones y las mejores alternativas, porque al fin y al cabo no le interesa o no siente nuestra empresa y nuestra organización de la misma manera. Entonces, fíjense también qué tan importante es esto. Y la infraestructura física, la infraestructura tecnológica, la infraestructura de recursos, la infraestructura de todo. Esto se refiere principalmente a la parte física, pero también nos referimos a los recursos con los que contamos nosotros. Entonces, por ejemplo, vamos a ver para el análisis interno dos modelos. Este es el primero, el de cadena de valor, y lo que se trata es que yo en cada cuadrito de la cadena de valor me dedico a estudiar dentro de mi empresa qué es positivo y qué es negativo, qué me da valor y qué me falta a mí en relación con mis competidores o qué tengo yo de malo, digamos, o qué tengo yo mal hecho y que yo pueda mejorar. Y eso me permite identificar, acuérdense bien, debilidades y fortalezas. Esos son los elementos con los que yo trabajo y esos son los elementos con los que yo me relaciono. Debilidades y fortalezas son elementos internos. Entonces, cuando ustedes dicen, yo quiero ser profesional, mi debilidad es que yo no quiero ir a clase. Yo quiero tener el título de ingeniero industrial, pero yo no quiero ir a clase. A mí me da pereza entrar a clase, pereza hacer las tareas, pereza hacer una cosa, la otra, ¿no? Eso es una debilidad que puede afectar en el futuro el cumplimiento de la visión que es ser profesional. O tengo una fortaleza. Yo definitivamente hago todas mis tareas, leo todas mis cosas y voy un paso más allá y trato de investigar algo adicional a lo que me dijo el profesor y trato de leerme algo adicional y trato de aprender algo y voy a seminarios y me formo, no me quedo solamente con lo que me dijo el profesor, que también les podemos estar diciendo mentiras en algún momento. Eso es una fortaleza. Al final entonces yo en mi empresa, en la organización en la que esté, analizo estos elementos. Cadena de valor puede ser aplicable también a empresas, no necesariamente dentro del punto de vista privado capitalista, sino que también puede ser aplicado a empresas sociales, pero digamos requerirá algunas adaptaciones. Si queremos empresas sociales y también empresas capitalistas, podemos empezar hablando, por ejemplo, del modelo Amofit. El modelo Amofit es otra herramienta que nosotros vamos a tener disponible. Es otra cosa que nosotros vamos, digamos, de alguna manera a tener en cuenta para, ¿para qué? Para analizar esos elementos positivos y negativos. Amofit es nada más que una sigla donde nosotros analizamos cómo está nuestro proceso de administración, qué tenemos fuerte y qué tenemos débil ahí, cómo está nuestro proceso de marketing, qué tenemos fuerte y qué tenemos débil en nuestro proceso de marketing. Operaciones productivas y logística que está incluida acá, que tenemos fuerte y que tenemos débil, en finanzas y en contabilidad, en recursos humanos, en sistemas de información y en procesos de investigación y desarrollo. Fíjense que son
muy similares a la cadena de valor y que de alguna forma u otra también no nos centra tanto en el tema de ventas y por lo tanto está un poco más enfocado o puede ser adaptado mucho más fácilmente a las organizaciones de tipo social. Entonces, fíjense que esto es uno de los elementos importantes. Bueno, ya acabando el análisis interno, entonces entramos a evaluar, a identificar los factores externos. Los factores externos en la organización. ¿Cuáles son los factores externos? Cosas de afuera que nos pueden afectar a nosotros de una manera u otra. Entonces, los factores externos principalmente pueden ser clasificados en aspectos económicos, sociales, culturales, demográficos, aspectos ambientales, políticos y legales, tecnológicos o aspectos del entorno competitivo. El modelo más usado para el análisis de factores externos es el modelo llamado PESTEL. Habrá otros modelos y yo les voy a contar aquí las variables generales en todas estas dinámicas económicas, sociales, ambientales, todo lo demás, pero el modelo PESTEL es el modelo más usado para el análisis de los factores externos. Fíjense que no se trata solamente como hacen la mayoría de ingenieros, administradores, consultores, de llamar a los empleados a hacer una lluvia de ideas para saber qué es debilidad, oportunidad, fortaleza o amenaza, sino que se trata de aplicar unos modelos que nos permiten profundizar. Normalmente en una lluvia de ideas, hacer un DOFA, un análisis de debilidad, un análisis interno, nos arrojará 10 elementos. Y a veces es muy difícil llegar a 10 elementos en términos de debilidades y fortalezas. Conseguir que la gente nos diga 5 debilidades es muy difícil. La fortaleza es más fácil porque todo el mundo habla bien de su organización. Pero en términos digamos, de hacer lluvia de ideas, encontrar debilidades en las empresas es muy difícil. Si analizamos o aplicamos estos métodos, ustedes van a salir de acá con 30 debilidades, con 20 fortalezas y ustedes ya tendrán 50 factores que después se les puede poner inmanejable y también veremos entonces cómo los manejamos. Con el PESTEL es exactamente lo mismo. La idea es tener una herramienta y un método estandarizado que nos permita analizar y evaluar, en este caso, factores del entorno. Cuando los factores son positivos, estamos hablando de oportunidades. Parece una de eso. Oportunidades. Y cuando los factores del entorno son negativos, estamos hablando de amenazas. ¿Qué es PESTEL? Es factores P de políticos, E de económicos, S de sociales, T de tecnológicos, E de ambientales y L de legales. Esos son los, digamos, 6 elementos del entorno que nosotros deberíamos ver en una organización. Entonces, ¿qué evaluamos nosotros? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros evaluamos en los aspectos eh, económicos, nosotros tendríamos una serie de variables. Y aquí solamente les estoy mostrando algunas de las variables que nosotros evaluaríamos nosotros cuando evaluamos los factores económicos. Al fin y al cabo, los factores económicos del entorno, recuerden eso y es importante, son factores del entorno. Regálenme 30 segundos, aprovechen esos 30 segundos, ya llevamos casi una hora nuevamente acá. Levántense, hagan un pequeño estiramiento para evitar problemas de circulación y nos vemos en 30 segundos.
Listo. Aprovechamos ya el tiempo para estirarnos un poco. Y entonces estábamos, a ver, bloqueé mi pantalla. Entonces, ¿por qué mi pantalla se quedó en el análisis interno? Ah, ya, estamos viendo ahora sí. Los factores económicos. Entonces, factores económicos, cosas del entorno que pueden afectar mi empresa. Por ejemplo, el cambio en la estructura productiva de un territorio. El hecho de que Barranquilla haya cambiado, por ejemplo, de ser una ciudad industrial a ser una ciudad de servicios, afecta nuestros procesos de una forma u otra. Si yo tengo una empresa productiva, una empresa de transformación, y todo el plan de desarrollo se basa, por ejemplo, en eh, convertir a la ciudad en una empresa, en un territorio donde la estructura productiva está basada en la prestación de servicios, entonces no va a haber muchas políticas que me favorezcan a mi empresa. La estructura productiva de los territorios cambian. También el tema de disponibilidad de créditos. Fíjense que en la pandemia eso fue un aspecto clave y un aspecto importante. Y entonces el gobierno decía, o Duque salía y nos decía en los medios que iban a hacerse créditos y que el gobierno iba a ser como el fiador de esos créditos que le iban a hacer a las pequeñas y medianas empresas. Y aún así, los bancos en muchos de los casos le negaban los créditos a las empresas, el acceso a los bancos, la tasa de interés, una cantidad de cosas, el nivel de ingresos disponibles. Ahora que están diciendo, por ejemplo, que deben bajar el salario mínimo, disminuir el salario mínimo, por ejemplo, eso va a afectar la capacidad o el poder adquisitivo de las personas. Si el costo de vida aumenta, más allá de lo que aumentan, por ejemplo, los salarios, también se afecta el poder adquisitivo. Y entonces yo tengo un producto que es suntuoso, un producto de lujo, o un producto de estas cosas, como por ejemplo, no sé, digamos, la hamburguesa bañada en oro que están vendiendo ahora en Bucaramanga en 200.000 pesos. El hecho de que haya personas con mucho poder adquisitivo permite que yo pueda tener ese tipo de productos en el mercado. Pero si no hay poder adquisitivo, me va a afectar el que yo tenga este tipo de productos. Entonces, todos temas de costo de vida, la propensión de las personas a gastar, la inflación, los impuestos, una cantidad de cosas que salen en los periódicos y en los medios de comunicación y a la que no estamos acostumbrados nosotros, ustedes, como estudiantes de ingeniería, y costumbre que no tienen después cuando están en la industria a prestarle atención. Cuestiones muy particulares, muy simples de estas, en el aspecto económico, afectan el ir y el devenir y afectan los resultados de una organización de una manera u otra. Las tendencias de consumo, de desempleo, la subida del dólar, la relación de importaciones y exportaciones en el país. Fíjense, por ejemplo, cómo es el tema con toda esta papa importada, que si bien no es la que está afectando directamente a los campesinos, sí está afectando a productores locales que hacen transformación de la papa. Pero resulta que ellos nunca le pararon bolas, por ejemplo, a los TLC, porque eso no tiene que ver con nosotros y eso no nos interesa. O a mí no me interesa cuál es el partido que está en el gobierno, a mí no me interesa. Todas las decisiones económicas pueden tener influencia sobre el desarrollo de un negocio y pueden afectarlo de manera directa, ya sea positiva o negativamente. Si la afectación es positiva, por ejemplo, el caso o la tendencia más bien, cuando hablamos de la propensión de las personas a gastar. Y entonces, todos sabemos, o bueno, vamos a asumir que cuando salgamos de esta pandemia, la gente va a salir feliz y contenta a gastar, va a salir feliz y contenta a pasear, va a salir feliz y contenta a rumbear. La tendencia es entonces una oportunidad si yo vendo trago, si yo vendo fiestas y esparcimiento o si yo vendo elementos para pasear, ¿sí? Va a ser positivo esa tendencia que se va a presentar. Mientras que, por ejemplo, la tendencia que viene de disminuir los salarios o aumentar muy poquito el salario mínimo, la tendencia que me va a dar es negativa y va a representar entonces una amenaza, porque al final la gente va a tener que decidir entre ese bien suntuoso que antes quería comprar o comer.
por ejemplo. Entonces, fíjense, factores económicos. Pero también los factores sociales nos afectan y puede ser cualquier factor que a mí no se me haya ocurrido en algún momento, como por ejemplo el número de iglesias o el número de feligreses, que pueden afectar de una manera u otra. Fíjense que hay pueblos donde han cerrado las cantinas porque el cura del pueblo dijo que esa cantina era del demonio y entonces la gente vino y casi lo quema y le tocó cerrar la cantina, le tocó llevarla para otro lugar. Eso es un aspecto social que puede venir a afectar mi organización de alguna manera. Son aspectos que tienen esas relaciones tan particulares. Las tasas de inmigración y emigración, el tema de que los jóvenes, por ejemplo, estén decidiendo irse del país y que al mismo tiempo haya crisis en nuestros países vecinos y esas personas estén emigrando hacia acá, hacia nosotros. Eso puede tener también implicaciones sobre nuestros negocios. La migración interna en los territorios, el hecho de que mucha gente se quiera ir, por ejemplo, a vivir a la capital, porque en la capital hay más oportunidades, más empresas, más trabajo y mejores sueldos. Eso también es importante. La expectativa de vida de las personas también es importante. El uso de redes sociales o el nivel educativo de las personas. Fíjense, por ejemplo, todo lo que está pasando ahora con las redes sociales y el tema de las noticias falsas, el tema de toda esta polarización política que se vive a través de las redes y todo lo demás. O el nivel educativo de las personas también es influyente. Y entonces, personas con menor nivel educativo son más dadas, sin decir que, por ejemplo, alguien que esté bien formado no vaya a caer también en eso, pero personas con menores niveles educativos son más dadas a caer en estafas y pirámides. Entonces, fíjense cómo eso también afecta lo que puede ser después su capacidad y su poder adquisitivo y todo lo demás. Y todo, el número de matrimonios y el número de divorcios, por ejemplo, es una cosa muy buena para las empresas de finca raíz, porque cuando la gente se casa, compra casa, y cuando la gente se divorcia, se divide la casa, y entonces vemos como un fracaso que un hombre divorciado vuelva a la casa de sus papás, entonces ese hombre divorciado tiene que comprar otra casa también. Entonces las empresas de finca raíz siempre están midiendo matrimonios y divorcios. Las empresas de seguros están midiendo nacimientos y defunciones. Están midiendo toda una cantidad de variables que nosotros no creemos o no consideramos importantes y por eso no leemos la prensa, no miramos las noticias y no miramos todo eso. Son aspectos que afectan directamente a las organizaciones. Aspectos que son también políticos, el tema de regulaciones ambientales, pero también regulaciones laborales, regulaciones patronales, todo este tipo de cosas nos afectan. El hecho de que un país haga inversiones en investigación y desarrollo también es importante. Fíjense, por ejemplo, en este tema de patentes, más bien vamos a centrarlo en propiedad intelectual. El equipo Santa Fe de Bogotá tuvo un problema con la Superintendencia de Industria y Comercio porque iba a registrar su marca Santa Fe y le dijeron que no porque esa marca ya estaba registrada por un centro comercial. El centro comercial Santa Fe ya tenía registrada la marca Santa Fe y por tanto ellos no podían registrar esa marca y puede tener afectaciones. Si eso sigue y si esa pelea queda de esa manera, incluso el equipo Santa Fe tendría que pagarle utilidades por el uso de la marca Santa Fe a ese centro comercial de alguna forma u otra. Fíjense que cómo actúa la ley de alguna manera tiene influencia sobre productos y servicios que se puedan ofrecer. Entonces, también el nivel de gastos de defensa. Ustedes mismos lo saben. Cada vez más el presupuesto de educación es más bajo, mientras que los gastos en defensa son cada vez más altos. Pero si yo tengo un restaurante afuera de un batallón, a mí me conviene que la gente esté gastando en defensa porque de una forma u otra va a haber más dinero moviéndose por allá. Pero al mismo tiempo también, si yo vendo software para el sector defensa. Si mi empresa tiene alguna relación con el sector defensa, que el nivel de gastos del sector defensa aumente es algo bueno para mí. Entonces, todo depende de mi empresa en relación a esos factores. La sindicalización, la legislación, los resultados de las elecciones. Fíjense, por ejemplo, qué tan influyente puede ser
que cuando volvió a ganar hace un mes o poco menos, el partido de Evo Morales en Bolivia, cuando retomaron el poder en Bolivia, la empresa Tesla de Elon Musk en Estados Unidos perdió hasta el 10% de su valor en el mercado bursátil. Es decir, perdieron millones de dólares solamente porque eligieron el partido de Evo Morales. Y diríamos, ¿cuál es la relación de eso? La relación de eso es que en Bolivia están las minas de litio y como Evo Morales tenía eso controlado por su perfil socialista, entonces Tesla apoyó públicamente, y no se sabe si privadamente también, el golpe de Estado en Bolivia, y entonces generó toda una serie de relaciones con el nuevo gobierno golpista, y entonces ya estaban muy bien porque iban a tener acceso a todas esas minas de litio que se necesitan para la construcción de la batería de los carros que vende Tesla. Pero como ganó este partido que se sintió amenazado por ese golpe de Estado, entonces muy probablemente ese partido no le va a dar las mismas prestaciones que le estaban dando el partido anterior en el poder, el partido que se había tomado el poder. Entonces fíjense cómo esas dinámicas de elecciones en un país también pueden afectar las dinámicas del desarrollo de mi negocio en otro país completamente diferente. Son factores políticos. A nosotros nos han afectado los factores políticos de la crisis que existe en Venezuela. Perdón. Nos han afectado factores políticos, por ejemplo, los resultados de las elecciones en Estados Unidos nos afectan de una manera u otra directamente. Nos afecta las elecciones en Bolivia, nos afectan las elecciones en Argentina, en Brasil, nos afectan las elecciones locales también con el grupo al poder. Ese tipo de decisiones que toman esos grupos al poder, esos grupos que obtienen el poder de manera, digamos, en algún caso democrática o antidemocrática, al fin y al cabo las decisiones que ellos toman nos pueden afectar en términos políticos también a nosotros. Por eso cuando alguien dice, a mí no me interesa la política porque yo lo que vengo es a producir, está cometiendo un error abismal y garrafal porque de una forma u otra le afecta o le va a afectar a su organización, al menos el no conocer las implicaciones de ese tipo de cosas. También tenemos factores tecnológicos, entonces, y aquí recuerden todas estas listas que les he mostrado son solo algunas de las cosas. El Internet de las cosas está dinamizando o creando nuevos negocios y ahora queremos tener todo interconectado. Tenemos un reloj que está conectado a Internet, con nuestro teléfono que está conectado a Internet. Tenemos chaquetas conectadas a Internet, tenemos gafas conectadas a Internet, tenemos neveras conectadas a Internet, tenemos hornos microondas conectados a Internet, el Internet de las cosas. Y entonces eso significa, por ejemplo, que en una casa normal donde antes con el plancito de 5 gigas de Claro nos alcanzaba para tener el Wi-Fi en el computador que todos usábamos. En este momento están conectados a ese mismo Wi-Fi de 5 gigas la consola de videojuegos, el Blu-ray, el televisor, la aspiradora, los relojes, los teléfonos, los computadores, un asistente inteligente, probablemente una nevera, y podríamos terminar con hasta 20 o 30 dispositivos conectados al mismo tiempo en la casa, lo que implicaría, por ejemplo, que entonces ahora nosotros tengamos que comprar planes más fuertes que ese plancito tradicional de 5 gigas que teníamos anteriormente, y entonces tenemos que comprar otros planes con mayor capacidad y todo para poder conectar todo lo que tenemos conectado. Pero es que resulta que cada vez nos quieren conectar más cosas y eso significará oportunidades porque nosotros hacemos analítica de datos o representará amenazas porque nuestros productos son tradicionales. Entonces yo vendo chancletas y ahora no tengo tecnología para meterle Bluetooth a una chancleta para que mida los pasos de la persona. Y de pronto otro sí la tiene y entonces ya como todo el mundo le gustan las cosas interconectadas, entonces de pronto compré esas chancletas interconectadas a internet. Las impresoras 3D que están cambiando la forma de producir y están generando una revolución en la capacidad de producir de muchas
empresas y personas, y ya por ejemplo hay mapas, hay planos 3D que se comparten libremente, pero al mismo tiempo existen empresas que ahora simplemente te venden el plano y entonces si tú tienes una impresora 3D en tu casa y quieres un adorno para tu casa, compras el plano y lo imprimes tu adorno, pero también puedes imprimir tu plato, tu vaso, puedes imprimir tu cuchillo, tu tenedor, tu cuchara, puedes imprimir una cantidad de cosas y entonces empresas que tradicionalmente vendían esos productos ahora se pueden ver amenazadas de alguna manera por la aparición de estos. Nube, dispositivos móviles, biotecnología, analítica de datos, todo el tema automotriz, robótica. La tecnología afecta a las organizaciones, afecta a mi mercado, afecta positivamente o la tendencia podría ser positiva y entonces yo podría tener una oportunidad. La analítica de datos, por ejemplo, es una oportunidad para que las empresas sean cada vez más eficientes y tomen decisiones cada vez más efectivas. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, la robótica es una amenaza porque va a hacer que la producción en masa sea cada vez más económica y entonces si yo no tengo dinero para poder comprar esos nuevos dispositivos robóticos, entonces voy a sentirme amenazado por un competidor que sí lo tenga, de alguna manera.